Bueno, buenas tardes. Vamos a explicar cómo resolver circuitos por medio de nodos. Esto utilizando la ley de voltajes, ley de corrientes de Kirchhoff. Pues bien, básicamente Kirchhoff nos dice que en un nodo o en un punto, ¿verdad? Vamos a tener, por ejemplo, acá una entrada donde va a venir una corriente que va a entrar a ese punto, y luego de acá en este punto esa misma corriente se va a dividir o va a irse un poquito por cada caminito o por cada elemento que esté conectado a ese punto. Básicamente está basado en los circuitos paralelos, ¿verdad? Donde la corriente en un circuito paralelo, ¿verdad?, va a dividirse, la corriente total, en los diferentes elementos que estén conectados a ese circuito. También, como en un punto paralelo, ¿verdad?, el voltaje va a ser constante en este punto. Entonces, basados de ahí, es que se puede desarrollar ese método, ¿verdad?, de Kirchhoff para solución de problemas o resolución de problemas, ¿verdad?, mediante este teorema. Básicamente, ¿verdad?, tenemos, o la configuración normal es que vamos a tener una fuente de corriente, ¿verdad? La flechita va a indicar el sentido de la corriente y vamos a tener acá una X cantidad de, en este caso vamos a trabajar con resistencias, ¿verdad? Vamos a hacer uno así, por ejemplo. Creo que tengo problemas ahí. Podemos colocar otras resistencias acá. Y lo primero que tenemos que hacer es, con este método, bueno, hay que seguir como 3 pasos. Lo primero es identificar, bueno, no está definido cuáles son los primeros pasos, pero podemos hacerlo así. Lo primero que podemos hacer es identificar el número de nodos. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a ubicar puntos donde hayan varios elementos conectados. Entonces, por ejemplo, acá, ¿verdad?, donde sale la fuente de corriente, vemos que esto sería un cable y aquí tenemos 3 resistencias conectadas. Vamos a ponerle un nombre a estas resistencias y un valor. Entonces vamos a hacer acá una tablita donde vamos a decir que la R1 va a valer ¿cuánto? 10 ohmios. La R2 va a valer 5 ohmios. La R3 va a valer 20 ohmios. La R4 va a valer 15 ohmios. La R5 va a valer 25. La R6 va a valer 30. Vamos a ver cuántas llevamos. Acá vamos a poner que esta va a ser la R1, R2, R3, R4, R5, R5, R6, R7, R8 y R9. Entonces nos faltan 3, R7, 35, R8, 40 y R 50 ohmios.
Bien, una vez que ya tenemos esos datos, entonces lo primero que vamos a hacer es identificar la cantidad de nodos de ese circuito. Entonces, acordándonos que con las calculadoras que usamos en los colegios solo tenemos para un máximo de 3 ecuaciones, entonces vamos a hacer circuitos de máximo 3 nodos. Bien, entonces acá en este punto habíamos dicho ahora que hay varios elementos del circuito conectado, entonces podríamos definir esta parte de acá como el nodo 1. ¿Verdad? Luego acá en el centro, ¿verdad? Aquí vemos que este punto de acá va a ser el nodo número 2. Y acá al final, en este punto de acá, que hay otra vez varios elementos conectados, vamos a poner que este va a ser el nodo número 3. Y bueno, ese sería el primer paso, ¿verdad? Lo siguiente es identificar el nodo de referencia a tierra. Creo que más bien ese paso debemos hacer primero. ¿Cómo hacemos para identificar el nodo de referencia a tierra? Pues la idea es trabajarlo de igual como seleccionamos otro nodo donde hayan varios elementos conectados y normalmente vamos a colocar una de las patitas de la fuente, ¿verdad?, en ese nodo. Y la idea también es que en ese nodo esté la mayor cantidad de elementos conectados. Esto con el fin de no incluirlos en el análisis. Entonces por acá normalmente vamos a dejarlo en la parte de abajo. Vamos a buscarlo. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos conectados. Vean que aquí hay 4 con la fuente. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 también. Y aquí hay 1, 2, 3. Entonces pues vamos a elegir esta parte de aquí abajo como el nodo de referencia a tierra. Y ponemos el simbolito de tierra ahí. Entonces una vez que ya hicimos eso, vamos a hacer las ecuaciones. ¿Cómo hacemos las ecuaciones? Pues resulta que esto está basado en la ley de Ohm, ¿verdad? Y en los circuitos serie paralelo, la ley de Kirchhoff. Entonces, ¿qué es lo que hace Kirchhoff? Kirchhoff dice, bueno, entonces vamos a expresar esos puntos, ¿verdad?, en términos de la corriente. Y según la ley de Ohm, ¿verdad?, tenemos ahí el triangulito de la ley de Ohm, donde dice que voltaje, bueno, que la corriente, perdón, más bien, ¿verdad?, tapamos la corriente y nos queda que la corriente va a ser igual al voltaje dividido entre la resistencia. Entonces, para el nodo 1, vamos a pararnos en el nodo 1 y vamos a hacer la siguiente definición. Puede ser así o puede ser al revés, no hay ningún problema. Hay gente que lo utiliza de la forma inversa, a mí me gusta hacerlo así. Entonces, ok, ¿cuál es lo siguiente? Vamos a definir la polaridad de las corrientes. Entonces, en este caso, como lo voy a hacer yo, ¿verdad?, voy a decir que todo lo que entra va a ser negativo y todo lo que sale va a ser positivo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora bien, nos paramos en el nodo 1, ¿verdad?, y tenemos que tomar en cuenta todos los elementos que estén conectados en ese nodo. Esto es una ecuación lineal, ¿verdad? Es una ecuación lineal, es una ecuación que es igual a 0. Entonces, básicamente va a quedar, según la definición, ¿verdad?, ¿qué es lo que va a hacer Kirchhoff? Dice que la corriente que entra va a ser igual a ¿qué? A la corriente que sale, porque la que entra va a salir se va a dividir en diferentes caminos y va a salir lo mismo, no puede salir menos o más. Entonces, al final, entonces la IT, ¿verdad?, sería igual a ¿qué? A la I1
más la I2 más todas las corrientes que hayan saliendo de ese circuito o en ese punto. Entonces vamos a expresarlo de esa misma manera y eso lo vamos a igualar a 0. Entonces obviamente utilizando la ley de Ohm, ¿verdad? Vamos a decir que la corriente va a ser voltaje entre resistencia, que de hecho lo que ocupamos averiguar son los voltajes en ese punto. Entonces nos paramos en el nodo 1, acá en este punto que yo puse líneas punteadas, y vamos a ver quiénes entran. Pues quién entra, vamos a ponerle un valor a esa fuente que no se le habíamos puesto, 5 amperios, vamos a ponerle ahí. Pues quién entra, esos 5 amperios. Entonces dijimos que todo lo que entra lo íbamos a poner negativo, entonces ponemos menos nodo 1, ¿verdad? Es importante tener orden. Entonces menos 5 amperios porque están entrando, y dijimos que todo lo que entra le vamos a poner negativo. Y después vamos a ver quiénes salen. Entonces esos 5 amperios van a entrar acá por este cable y se van a salir por la R1, por la R2 y por la R4, ¿cierto? Entonces vamos a decir que a estos nodos les vamos a poner una referencia de voltaje también. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner que esto es VA. Al nodo 2 vamos a ponerle que esto es VB. Y al nodo C vamos a ponerle que esto es VC. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a expresar eso? Vamos a expresarlo en términos del voltaje entre la resistencia. Entonces aquí vamos a decir que tenemos un VA. Entonces vamos a poner más, porque están saliendo, VA entre R1 más VA entre R2 más VA entre R4. De matemática, acuérdense que si factorizamos podríamos sacar de acá solamente VA, ¿verdad? Y eso lo multiplicamos por 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R4. Y entonces lo vamos a seguir trabajando de esa manera para hacerlo más sencillo. Una vez que ya concluimos con el nodo 1, tenemos que valorar si hay alguna otra corriente que está entrando a ese nodo. Miren que acá en el nodo 2, ¿verdad? A esa resistencia, la R2 y la R4 están conectadas tanto al nodo 1 como al nodo 2. Entonces yo no sé si en realidad podría ser de que aquí haya una corriente que venga del nodo 2 hacia el nodo 1. Si hubiera otra fuente por acá, por ejemplo, podría caber esa posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pues las resistencias que están interconectadas entre nodo y nodo, tengo que tomarlas en cuenta. Entonces lo que voy a hacer es que, como iría en sentido contrario, ¿verdad?, las vamos a restar. Entonces vamos a escribir menos, suponiendo que hay una corriente que entra acá de la R2 hacia el nodo 1, vamos a poner menos VB, y de una vez vamos a aplicar este tema de la factorización. VB entre R2 más VB entre R4. Entonces ponemos 1 entre R2 y 1 entre R4. Y del nodo 3, ¿verdad?, vemos que hay una resistencia que está conectada, que es la R1. Entonces vamos a poner menos VC entre R1, perdón. Y ya no tenemos nada más, entonces eso lo igualamos a 0. Ahora lo que hacemos es sustituir los valores. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, esto es menos 5, vamos a dejarlo ahí todavía, no lo vamos a mover. Más, y aquí vamos a ocupar la calculadora. Entonces esto quedaría más VA por 1 entre R1, que vale 5, más 1 entre R2, perdón, R1 vale 10. Es que este número está medio raro. Y R2 vale 5. R4, que vale 15. Y ya no hay más, entonces ahí se cierra esto. Menos VB por 1 entre R2, que vale 5, más 1 entre R4,
4 que vale 15 menos VC entre R1 que vale 10 y esto igual a 0. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Sumamos esas fracciones con la calculadora y entonces nos va a quedar bueno, esto queda acá, igual lo volvemos a escribir, menos 5A más, y vamos a sumar 1 dividido entre 10 más 1 dividido entre 5 más 1 dividido entre 15. Y esto nos da 11 entre 30 de VA menos un quinto más un quinceavo. Y esto me da 4 quinceavos de VB menos un décimo de VC. Y esto igual a 0. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es que estos amperios los vamos a pasar al otro lado del igual, para que nos quede en este lado solo términos del voltaje y al otro lado términos de la corriente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejarlos también ordenados siempre en orden VA, VB y VC. Entonces nos quedan 11 entre 30 VA menos 4 entre 15 VB menos 1 entre 10 de VC. Y esto igual a 5 amperios. Recordando que cuando tenemos algo negativo y lo pasamos al otro lado del igual, debe pasar positivo. Entonces queda 5 amperios. Y esta sería la ecuación 1, ¿verdad?, que pertenece al nodo 1. Ahora vamos a hacer la del nodo 2. Creo que aquí nos cabe. Bien, esta vez vamos a hacerlo más simplificado. Vamos a partir de aquí abajo, ¿verdad? Ya aquí arriba sabemos que esto es una expresión en términos del voltaje, y entonces lo que hacemos es que vamos a tomar el voltaje de cada punto y lo vamos a dividir en nuestras resistencias para que nos den la corriente. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer acá? Nos vamos a parar en el nodo 2, ¿verdad? El nodo 2, entonces vamos a primero a ver todo lo que sale, y del nodo 2 sale positivo. Entonces, ¿por qué sale, verdad? Voltaje B, ¿por quién? Sale por la R2, por la R4, por la R3, por la R5, por la R8, por la R7 y por la R6. Entonces tiene bastantes resistencias. Entonces vamos a poner 1 entre R2, que son 5, más 1 entre R3, que son 20, más 1 entre R4, que son 15, más 1 entre R5, que son 25, más 1 entre R6, que son 30, más 1 entre R7, que son 35, más 1 entre R7, perdón, hacia R7 ya, R8, que son 40. Un montón tiene. Vamos a ver si no omitimos ninguna. Entonces dice que sale por la R2. La R2 son 5, acá está. Sale por la R3. La R3 son 20, aquí está. Vamos a ponerle aquí. Esta es R2, R3, R4, R5 dice que son 25, entonces esta es la R5. Esta es la R6, que son 30, R7 y R8. Estamos bien, no nos olvidó ninguno.
Estas cosas son importantes hacerlas para asegurarnos de que no omitimos datos y siempre trabajar de manera, recuerden, muy ordenada. Igual podemos ponerle la fraccioncita aquí arriba si queremos, ¿verdad? De manera que sea más que todo educativo, ¿verdad? De que si ocupamos estudiar o ocupamos saber qué fue lo que hicimos ahí, tengamos esa información. Menos, vamos a ver quiénes entran. Entonces de VA, ¿verdad? De VA va a entrar ¿quién? Una corriente que viaja por la resistencia 2 y la resistencia 4. Entonces menos VA por 1 entre R, vamos a ponerlo aquí, 1R2 más 1R4. R2 dice que son 5, más R4 dice que son 15. No hay ninguno más de VA, menos los que vienen de VC. Vean que el nodo 2 está conectado con elementos que están conectados entre el A y el B y el C. Entonces, VC por vamos a ver quiénes están conectados con VC, R3 y R5. Entonces 1 R3 más 1 R5, y entonces R3 dice que vale 20 más 1 entre R5 que vale 25. No me alcanzó. Bueno, vamos a ordenar esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir que vamos a sumar todos los de VB primero. Entonces dice que tenemos un quinto más un veinteavo más un quinceavo más un veinticincuavo más 1 dividido entre 30 o un treintavo más 1 dividido entre 35 más 1 dividido entre 40, y eso nos da 621 entre 1400 VB. Bien, algo importante acá es que los acomodemos en orden. Entonces vamos a poner acá menos en los VA, que son 15, un quinceavo más un veinteavo. Esta ya estaba acá en VB, ¿verdad? Si lo volvemos a ver acá, entonces dice que esto nos daba VB 4 quintos. Entonces menos 4 quintos, para no tener que hacer en la calculadora otra vez, de VA, más porque los VB estaban saliendo, y menos los VC que están entrando de nuevo. Los VC dice que no hemos hecho esa operación, entonces dice que es 1 dividido entre 20 más 1 dividido entre 3 y 5, 15. Y se queda 7 dividido entre 60 VC. Esto igual a 0. Y como acá no tenemos ninguna fuente de corriente, entonces no tenemos nada más que pasar al otro lado al igual, y esta sería la ecuación 2 o el nodo 2, ¿verdad? Bien, vamos a hacer el 3. No se ve ahí. Vamos a acomodar esto para acá. Bien, entonces en el nodo 3, vamos a ver si lo podemos ver ahí. Ok, en el nodo 3, ¿qué tenemos en el nodo 3? Bueno, tenemos una resistencia que viene acá, ¿verdad? Del nodo 1, la R1 está conectada entre el nodo, entre VA y VC, o sea, entre el nodo 1 y el nodo 3. Y también tenemos resistencias conectadas entre el nodo 2 y el nodo 3, la R3 y la R5. Entonces vamos a poner primero lo que sale del nodo 3, ¿verdad? Entonces nodo 3
y vamos a ver quiénes salen. Dice que sale R1. Como no tenemos ninguna fuente de corriente ahí, entonces no tenemos que poner ninguna corriente, ¿verdad? Que entra negativa, digamos directamente, como acá, como esta fuente, ¿verdad? Que inmediatamente sabemos que hay una fuente que está suministrando corriente. Entonces no tenemos que incluir eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a evaluar todo lo que sale. Entonces acá sale del nodo C o del nodo 3, ¿verdad? Va a salir la R1, la R3 y la R5 y la R9, ¿verdad? Que son las que salen. Entonces esas van positivas. Entonces, ¿quiénes salen del nodo 3? Bueno, entonces vamos a poner VC, abrimos el paréntesis, vamos a poner aquí arriba que salía la R1, ¿cierto? Más 1 entre la R3, más 1 entre la R5, más 1 entre la R9. Solo impares quedaron acá. Entonces vamos a poner acá, vamos a hacer esto más grande. R1 dice que medía 10, más 1 entre R3 que mide 20, más 1 entre R5 que mide 25, más 1 entre R9 que mide 50. Cerramos ese paréntesis, vamos a hacerlo más grande. Ok, ahora bien, vamos a ver quiénes pueden entrar, corrientes que puedan entrar. Acordándonos acá que hay una resistencia que viene de la R1, entonces esa podría entrar, o seguramente va a entrar al C, ¿verdad? Entonces vamos a poner la negativa. Entonces, ¿qué vamos a poner? Menos VA, vamos a abrir un paréntesis grande otra vez, porque R1, y R1 vale 10 ohms. Menos, también vemos que acá en el nodo C está conectada la R3 y la R5, entonces por ahí esos dos caminos podrían venir corrientes también. Entonces vamos a incluir ahí menos VC por 1 entre R3 más R5. Y vamos a poner los valores acá. Entonces dice que esto es R3 vale 20, sería un 20avo más un 25avo, porque la R5 vale 25 y esto lo vamos a 0. Acá ya teníamos esta operación de una suma de un 20 más un 25 y daba 7/60 de VC. De VB, perdón, es esta, disculpen. Entonces vamos a acomodarlas. Entonces, pues VA queda igual, ¿verdad? Sería 1 entre 10 de VA negativo, ¿verdad? Está negativo, está entrando, menos. Dice que habíamos hecho esta operación de la suma de un 20 más un 25avo y da 7/60. Entonces dice que 7 sobre 60, que pertenece a VB, más el VC. VC, bueno, no importa. VC, ese sí hay que sumarlo porque no lo hemos hecho. Entonces dice que eso es un 10º más un 20avo más un 25avo más 1 dividido entre 50. Y dice que eso me da 21. Vamos a ahorrar esto. 21 sobre 100 de VC, y esto queda igual a 0 porque no tenemos fuentes de corriente que estén entrando a ese nodo. Ahora bien, esto ya lo que queda es meterlo a la calculadora. Acuérdense que para meterlo en la calculadora, bueno, dependiendo del modelo de la calculadora, ¿verdad?
Si es en las calculadoras 991 de la serie FX, es mode 5 y ahí seleccionamos si tenemos 2 ecuaciones o 3 ecuaciones. Si son 2 ecuaciones creo que es 1, y si son 2 ecuaciones 1 y 3 ecuaciones 2. En estas nuevas de Casio de la serie LAX, por acá ahí tiene un menú, entonces uno va y busca las ecuaciones, esta que dice ecuaciones y funciones, entonces hay que presionar la tecla A, entonces Shift A, y ahí nos pregunta si es un sistema de ecuaciones lineales o sistemas polinómicas. Entonces seleccionamos que son lineales, 1, y después nos pregunta el sistema que cuántas ecuaciones tiene. Entonces en este caso nosotros tenemos 3, esta calculadora puede resolver hasta 4, presionamos la tecla número 3 para indicarle que son 3 y nos pone la matriz para meter la información. Entonces acá tener cuidado de no cometer errores, ¿verdad? Con los signos y los valores. Entonces, ¿qué hacemos? En este mismo orden que ya nosotros acomodamos las ecuaciones, vamos a meterlas a la calculadora. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, acá donde está la calculadora, ven que se posiciona en la primera filita, ¿verdad? Que esta sería para la ecuación 1, esta fila, ¿verdad? Y aquí estaría A, B, C, D. Entonces vamos a incluir la información justamente en ese orden. Por eso es importante tener las ecuaciones ordenadas en VA, VB, VC. Así estamos trabajando ecuaciones o sistemas de resolución de circuitos por medio de corrientes o ley de corrientes de Kirchhoff. Si fuera las mallas, entonces en I1, I2 y 3. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir, dice acá, meter a la calculadora que son 11 dividido entre 30, ¿qué pertenece a quién? A VA, ¿cierto? 11/30 de VA, damos igual, la calculadora inmediatamente se va a pasar al siguiente, a solicitarnos el valor de VB de la ecuación número 1, y entonces escribimos, dice menos 4 dividido entre 15, VB, menos 1 dividido entre 10 de VC, y dice que son igual a 5 amperios. Presionamos 5, igual, y inmediatamente ella se va a solicitarnos la ecuación número 2 que ya nosotros habíamos obtenido. Entonces la ecuación número 2 está acá. Está acá la ecuación número 2. Entonces vamos a meter esa información en la calculadora. Entonces, ¿qué hacemos? Dice que son menos 4 dividido entre 15, que pertenece a VA, más 621 dividido entre 1400, que pertenece a VB, menos 7 dividido entre 60, que pertenece a VC, y tenemos 0. Importante escribir ese 0. A veces las calculadoras dan errores porque no escribimos algún 0 o algún valor, entonces ella no sabe qué hacer y da error. Y después nos falta la última ecuación, que es la del nodo 3. Está. Nodo número 3. Ecuación 3. Entonces dice que es menos 1 dividido entre 10, menos 7 dividido entre 60, y 21 dividido entre 100, y igual a 0.